Ay, Sofía, mira tu pelo. Es un desastre. Y no has terminado el trabajo. Eres un desastre. Nunca haces nada bien. Hola, Sofía. ¿Con quién estás hablando? Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Ah, hola, Mateo. Hola a todos. Soy Sofía. No estaba hablando con nadie. Estaba hablando... conmigo misma. Ya veo. Y por lo que he escuchado, no estabas siendo muy amable contigo misma. Te estabas criticando. Bueno, es la verdad. Soy desordenada, soy lenta. A veces no me gusto mucho, Mateo. Siento que mi autoestima está muy baja. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo aumentar la autoestima? La autoestima es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Si tu opinión es mala, tu vida es difícil. Hoy vamos a aprender a cambiar esa voz interior. Vamos a aprender a ser amigos de nosotros mismos. Es una lección de nivel B1 con mucha gramática condicional y subjuntivo. ¿Crees que puedo cambiar? Llevo años pensándome así. Por supuesto, la autoestima se construye, no se nace con ella. Vamos a empezar por analizar a tu peor enemigo, tu crítico interior. Sofía, todos tenemos una voz en la cabeza. A veces esa voz es útil. Nos dice, ten cuidado al cruzar la calle. Pero a veces esa voz es tóxica. Es el crítico interior. Sí, mi crítico interior es muy ruidoso. Me dice cosas horribles todo el día. Vamos a analizarlo. ¿Qué te dice exactamente? Usa el presente. Me dice, no eres suficiente. Me dice, todo el mundo es mejor que tú. Me dice, vas a fracasar. Esas palabras son muy duras. Si una amiga te dijera eso, ¿qué harías? Mm, si una amiga me dijera eso, yo no sería su amiga. Me enfadaría mucho. Exacto. No sería su amiga. Me enfadaría. Sin embargo, tú te lo dices a ti misma todos los días. El problema es que crees que esa voz es la verdad, pero no es la verdad. Es solo un pensamiento. Es solo un pensamiento, pero se siente muy real. Ayer, por ejemplo, cometí un error en el trabajo y mi mente me dijo, eres tonta. Ese es el mecanismo. Acción. Cometer un error. Pensamiento del crítico. Eres tonta. Resultado emocional. Tristeza e inseguridad. Tenemos que cambiar el pensamiento. Es importante que aprendas, subjuntivo, a discutir con tu crítico. Es importante que aprenda. Vale, ¿cómo discuto con él? Tienes que pedirle pruebas. Cuando tu mente dice, eres tonta, tú debes preguntar, ¿es eso verdad? ¿Tengo pruebas de que soy tonta? A ver, mente, eres tonta. Yo, ¿es verdad? Bueno, ayer cometí un error, pero también he hecho muchas cosas bien esta semana. Yo terminé el proyecto a tiempo. Yo ayudé a mi compañera. Exacto. Eso es objetividad. Has hecho cosas buenas. Por lo tanto, no eres tonta. Solo eres humana. Cometer errores es normal. Es necesario que aceptes tus errores sin insultarte. Ahora vamos a usar la herramienta más poderosa para la autoestima. La llamamos la técnica del mejor amigo.
Aquí vamos a usar mucho el condicional. ¿En qué consiste? Consiste en hablarte a ti misma como le hablarías a tu mejor amiga. Sofía, imagina que tu mejor amiga, Lucía, viene y te dice, Sofía, he cometido un error en el trabajo. Soy un desastre. ¿Qué le dirías? Yo le diría, no digas eso, Lucía. Eres muy inteligente. Un error no te define. Mañana lo harás mejor. Yo la abrazaría. Yo la animaría. Fíjate en la diferencia. A ti misma te dices, eres tonta. A ella le dirías, eres inteligente. A ti misma te castigas. A ella la animarías. ¿Por qué eres tan cruel contigo misma y tan amable con ella? No lo sé. Supongo que soy más exigente conmigo misma. Es necesario que seas compasiva contigo misma. La autocompasión no es debilidad, es fortaleza. Vamos a practicar. Imagina una situación difícil. Vale, imagina que me miro al espejo y no me gusta mi cuerpo. Mi crítico dice, estás gorda, qué fea. Ahora aplica la técnica del mejor amigo. Si tu amiga te dijera, me siento gorda, ¿qué le responderías? Condicional. Le respondería, tu cuerpo es fuerte, te permite caminar, bailar y vivir. Eres hermosa tal como eres. Le diría que la belleza no es solo el peso. Perfecto. Ahora dítelo a ti misma. Usa esas mismas palabras. Sofía, mi cuerpo es fuerte, me permite vivir. Soy hermosa tal como soy. Se siente extraño, pero bien. Se siente cálido. Esa calidez es la autoestima creciendo. Imagina otra situación. Tienes una entrevista de trabajo y estás muy nerviosa. Tu crítico dice, no te van a contratar, no eres suficiente. ¿Qué le dirías a tu amiga? Le diría, te has preparado mucho, tienes experiencia. Si no te contratan, es su pérdida. Tú vales mucho. Le recordaría, condicional, sus éxitos pasados. Exacto. Le recordarías sus éxitos. Hazlo contigo. Recuerda un éxito pasado. Vale, me digo a mí misma, Sofía, te has preparado. Recuerda cuando conseguiste tu último trabajo. Lo hiciste bien. Tú vales mucho. La autoestima baja suele venir del perfeccionismo. Creemos que para querernos tenemos que ser perfectos, pero la perfección no existe. Es vital que aceptemos nuestras imperfecciones. El perfeccionismo es mi gran problema. Si no lo hago perfecto, siento que no vale nada. Eso es peligroso. Vamos a practicar la frase, soy suficiente aunque... De acuerdo. Soy suficiente, aunque a veces soy desordenada. Muy bien. Otra. Soy valiosa, aunque hoy he cometido un error. Otra. Sobre tu personalidad. Soy una buena persona, aunque a veces me enfado. Es un ejercicio muy potente. Aceptar la sombra. Nadie es perfecto. Si esperas a ser perfecta para quererte, esperarás para siempre. También podemos usar el subjuntivo con aunque. Me querría a mí misma aunque cometiera un error terrible. Me respetaría, aunque perdiera mi trabajo. Me valoraría, aunque nadie me dijera cosas bonitas. ¡Wow! Esa última es muy fuerte. Tu valor no depende de lo que digan los otros, depende de ti. Si tu autoestima dependiera de los otros, serías esclava de sus opiniones. Es verdad.
A veces siento que soy esclava de los likes en las redes sociales. Si nadie le da a me gusta, me siento mal. Eso es muy común. Pero imagina, si fueras la única persona en el mundo, ¿seguirías siendo valiosa? Sí, seguiría siendo yo. Hemos hablado mucho de pensamientos, pero la autoestima también viene de la acción, viene de la competencia, de saber que eres capaz. Si te quedas en el sofá pensando, quiero tener autoestima, no funcionará. Tienes que hacer cosas que te hagan sentir orgullosa. ¿Cómo qué? Cosas pequeñas, retos pequeños. Cuando te prometes algo a ti misma y lo cumples, tu autoestima sube. Cuando te prometes algo y no lo haces, tu autoestima baja. Es verdad. Cuando digo voy a ir al gimnasio y luego no voy, me siento fatal. Me siento débil. Exacto. Estás rompiendo una promesa contigo misma. La solución es ponte metas muy pequeñas. No digas voy a ir al gimnasio 2 horas. Di voy a caminar 10 minutos. Vale, metas pequeñas. Si yo caminara 10 minutos hoy, me sentiría orgullosa. Sí. ¿Y mañana qué vas a hacer? Mañana voy a levantarme a mi hora, no voy a posponer la alarma. Es una pequeña victoria. Perfecto. Cada pequeña victoria es un voto para tu nueva identidad. Estás votando por ser una persona confiable. Imagina que has cumplido tus pequeñas metas durante una semana. ¿Cómo te sentirás? Me sentiré más fuerte. Me sentiré capaz. Pensaré, si puedo hacer esto, puedo hacer cosas más difíciles. Esa es la clave. La confianza es el resultado de ver que eres capaz de superar dificultades. No evites las cosas difíciles. Hazlas, aunque tengas miedo. La frase mágica es, hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Me gusta. Si tengo miedo de hablar en público, debería hacerlo igualmente, porque después de hacerlo, me sentiré valiente. La autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Mejora tu reputación cumpliendo tus pequeñas promesas. Ha sido una sesión intensa, Sofía. Hemos tocado el corazón de la confianza. Es el momento del gran repaso final. Estoy lista. Me siento diferente. Vamos a repasar las 3 estrategias principales. ¿Cómo manejamos al crítico interior? Discutimos con él. Le pedimos pruebas. No aceptamos sus insultos como verdades. Usamos la lógica y los hechos del pasado. Perfecto. 2. ¿En qué consiste la técnica del mejor amigo? Consiste en hablarnos a nosotros mismos con compasión. Si mi amiga tuviera un problema, yo no la criticaría, yo la apoyaría, yo le diría palabras amables. Debo hacer lo mismo conmigo. Excelente. 3. ¿Cómo construimos confianza a través de la acción? Nos ponemos metas pequeñas y las cumplimos. Si cumplo mis promesas, mi autoestima sube. Es importante que yo confíe en mi propia palabra. Sofía, es un resumen brillante. Has usado el condicional, el subjuntivo y has entendido la psicología. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Me siento capaz. Sé que mi crítico interior volverá mañana, pero ahora tengo herramientas para responderle. Ya no me da tanto miedo. Ese es el objetivo. No eliminar el miedo, sino actuar a pesar de él. Vuestra misión final es un ejercicio de amor propio. En los comentarios, escriban una cosa. ¿Qué le dirían a su mejor amigo si estuviera triste hoy? Escriban esa frase bonita para ustedes mismos. Yo me diría... Queremos leer vuestras palabras amables. Trataos bien.
Sois las personas más importantes de vuestras vidas. Gracias, Mateo. Esta lección ha sido un regalo. De nada, Sofía. Gracias a ti por ser valiente y honesta. Y gracias a todos por escuchar. Quiéranse mucho. Adiós. Chao. Un abrazo a todos.